Siempre es un gusto estar ante ustedes, como siempre les digo, ¿no? Y pues vamos hoy a tratar este pasaje, los primeros 2 versículos. Y pueden sentarse, perdón. Ahora, a lo mejor sí conocemos este pasaje, a lo mejor no, pero cuando yo lo empecé a leer, cuando yo lo empecé a estudiar, y cuando vi de qué forma expresaba la profundidad de él mismo, o sea, me impactó tanto el mensaje de estos 2 primeros versículos, aunque todo, ¿cómo se dice? Estos 8 versículos son muy interesantes para indagar. Estos 2 primeros versículos nos dicen mucho. Pero antes de entrar a la palabra de Dios, les quiero decir el título de este mensaje. Escogí como título para un estilo de vida absolutamente dichosa. Y ahora voy a describirles por qué escogí este tipo de título. Primeramente, un estilo de vida porque este pasaje nos habla de qué forma de vida debe de vivir el que, ¿cómo se dice? Es perfecto en el camino, ¿no? Pero más que eso, el pasaje expresa lo que es la dicha, lo que es la felicidad, lo que es la bienaventuranza. Entonces, absolutamente dichosa, porque en sí la palabra bienaventurados, eso significa absolutamente feliz. ¿Y a qué me refiero con absoluto? Me refiero a absoluto como algo que es esta felicidad, esta dicha, no se puede comparar con otra. Es una dicha completa, una felicidad que llena el alma, y es algo que nosotros tenemos que ver en esta mañana. Primeramente, vamos a hablar del mundo. Siempre hablamos del mundo, ¿no? El mundo de hoy promueve la felicidad, ¿y a poco no? Esto lo vemos en la vida diaria, y el mundo lo promueve de varias maneras, ¿no? Por medio de comerciales, de que tú necesitas esto, ¿no? Para ser feliz. De las novelas también, de las películas, de la fama, de supuestamente tener una vida perfecta, el sueño americano, así le dicen, etc., ¿no? La felicidad en el mundo, en pocas palabras, se promueve en cosas que de verdad son vacías, ¿sí? Cosas vanas, tales como una satisfacción sexual que viene siendo lo máximo del mundo, ¿no? Una satisfacción con la comida, ¿por qué no? La satisfacción en la ociosidad, la satisfacción en uno mismo, la autoestima, y simplemente el vivir tranquilos. Esta es la satisfacción que promueve el mundo, el tener fama, el tener todo lo que uno quisiera. Pero vemos que ahora en nuestro mundo, muchos de los que están aún en el mundo, vemos que se matan aún teniendo estos medios para ser felices. ¿Por qué será esto? ¿Por qué se mueren si hay tantos medios por los cuales ser felices? Una cosa sí es cierta, ¿no? Una cosa sí es cierta, que cada uno de estos medios realmente no da la felicidad. Realmente no da una satisfacción completa, ¿sí? Pero este pasaje nos expresa que sí hay una satisfacción completa en nuestras vidas. Este pasaje nos dice que esta satisfacción es el andar en la ley de Jehová. Y ahorita voy a expresarles por qué. Pero antes de que entremos ya al pasaje, vamos a orar, hermanos, para que el Señor dirija todo esto. Bendito Señor, nos encontramos ante ti y te queremos dar gracias, Señor, porque tú eres bueno con cada uno de nosotros. Gracias porque tú nos permites vivir, Señor. Gracias por tu misericordia, porque eres bondadoso con cada uno de nosotros. ¿Y por qué digo esto? Porque realmente nuestro pecado, Señor, nos hace indignos de estar ante tu presencia. Tú, siendo el santo,
nos admites en tu reino, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Y te doy gracias por ese don que nos has dado. Cada cosa que nosotros pudiéramos haber hecho, nada hubiera servido, Señor, porque todo ante tus ojos en nosotros eran trapos de inmundicia y una sola llaga podrida, Señor. Pero en Cristo Jesús, gracias por imputar su justicia dentro de nosotros y porque hoy podemos ser salvos, Señor. Te quiero pedir en este tiempo que me utilices, Señor, como instrumento. Simplemente, no quiero ser más que eso. Simplemente habla, Señor, por medio de mí, lo menos que pueda decir de mis palabras. Te pido por cada uno de los corazones de mis hermanos aquí, para que pueda quedar tu palabra en sus corazones y puedan actuar, y no solamente que sea un asentamiento intelectual. Te pido también, Señor, que la plenitud de este mensaje pueda quedar comprendido, Señor, y que no solamente edifique a los que hoy están oyendo, Señor, sino que puedan edificar otras vidas por medio de la enseñanza que tú nos has dado, por medio del testimonio que daremos y por medio de este mismo mensaje, Señor. Gracias por todo. Te pido que me quites el cansancio y los nervios y todo lo que pueda impedir, Señor, que obstruya el mensaje de tu palabra. Gracias por todo lo que tú haces en mi vida, y esto te lo pido en el nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, vamos a empezar a indagar en este pasaje, ¿no? Primeramente voy a leerles lo que vamos a tratar el día de hoy. Dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. ¿Okay? Antes de entrar al pasaje, otra cosa que les quiero mencionar es acerca de la autoría, acerca del tiempo más o menos en que se escribió. No dadas las fechas, ¿no? Pero sí les voy a decir más o menos acerca de cómo vino a surgir este pasaje, ¿no? Pues en la autoría se los voy a decir en palabras sencillas o simples, así nomás directas, mejor dicho, que en lo que investigué son 3 los posibles autores, ¿no? Primeramente David, luego Esdras y después un autor anónimo completamente. Bueno, pues, ¿por qué David? Porque él, pues, como ustedes saben, escribió muchos de los salmos y era muy poético en su forma de hablar. Lo que contradice que él lo haya escrito es la fecha en que se escribió. Fue escrito más o menos o se descubrió, fue escrita en más o menos el siglo V, ¿sí? Siglo V antes de Jesucristo, ¿no? Y esto pone en duda porque David no vivió en esa época. Lo que algunos dicen es que a lo mejor fue una recopilación de lo que él había escrito y que otros lo juntaron en este salmo. Ok, esa es una idea. El segundo es Esdras. ¿Y por qué Esdras? Por la manera en que escribe, por la manera en que describe la palabra de Dios. Acuérdense que Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar los estatutos al pueblo de Israel, ¿no? Entonces, viendo que él se sumergió tanto en la ley, podemos sacar por conclusión, quizás, no sé ustedes, pero que Esdras pudo haber escrito esto por el orden que lleva y por su pasión, por así decirlo, por la palabra de Dios. Tercero, un autor anónimo, ¿no? Que también se podría decir que era alguien muy instruido y muy formal en la forma en que escribe, un poeta, exaltando la ley de Dios. Bueno, como ustedes pueden ver, un dato no curioso, sino pues algo que se dice por ahí, que este salmo fue hecho para memorizarse, porque si toman en cuenta, si se fijan bien, cada 8 versículos es una letra del alfabeto hebreo. Entonces era una forma de escribir en que los que estaban leyéndolo podían memorizárselo más rápidamente. Ok, estos son los datos acerca de este salmo, ¿okay? Pero lo que
me gusta de cómo empieza. Y me gusta una referencia que dicen acerca de este salmo, ya entrando en el texto. Es algo que dice nuestro hermano Steve Lawson. Si se fijan, los dos versículos son dos bienaventuranzas. Y él les llama a estos dos bienaventuranzas como los dos guardias de la puerta de este salmo. Los dos guardias que tú tienes que pasar, tú tienes que comprender para avanzar en este Salmo 119. Porque si no comprendes estos pasajes, estos versículos, no vas a comprender en plenitud lo que quiso decir este escritor. Entonces, vamos a empezar a ver qué dice este pasaje. Ya lo leí, pero vamos a ver el versículo 1. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. ¿Okay? Primeramente vamos a tomar en cuenta la palabra bienaventurados. Como ahorita dije, es una dicha absoluta, es ser doblemente dichoso, la felicidad completa. En otras traducciones viene cuán bienaventurados. Si se fijan, está en plural, pero no denotando cuántas personas, sino denotando la intensidad de esta palabra. Los que son verdaderamente felices, los que son verdaderamente bienaventurados, los que son meramente, enteramente favorecidos por Dios, son las personas que llevan este estilo de vida que ahorita vamos a ver. Porque bienaventurados, no piensen que simplemente significa felicidad, sino significa que Dios está a favor de ti. Está a favor de ti en todas las acciones que tú tomas. En cada paso que tú tomas, si vives de esta manera, Dios está a favor. O sea, ¿qué significa esto? Que está por ti. Él te aprueba lo que tú estás haciendo, lo que tú dices, lo que tú piensas. En lo más íntimo de ti, Dios lo prueba. Ahora, ahorita vamos a ver, pero llévense la pregunta esta. ¿Ustedes realmente creen que son favorecidos por Dios por medio de los pensamientos que llevan, por medio de las acciones que cada uno toma, por medio de las decisiones o caminos que puedan tomar? Fíjense, las personas, el grupo de personas que son realmente felices, una dicha absoluta. Me encanta esta referencia, una dicha absoluta. Y para enfatizarlo más, no es una dicha que se pierde con la tribulación, no es una dicha que puede venir cualquier cosa para quitártela, no es una dicha o felicidad que se quita con hasta situaciones muy extremas en nuestra vida, como podría ser la pérdida de un familiar, la pérdida de un hijo. No se quita esta dicha. Sí va a haber llanto, pero la dicha va a estar ahí. Esta dicha es completamente, voy a redondar, completamente completa, iba a decir, completamente absoluta, mejor. ¿Sí? Y nada lo puede turbar. Nada. Ahora, ¿quiénes son las personas que son así? Vamos a avanzar en este pasaje. Dice, los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Y aquí vemos cómo trabaja el paralelismo hebreo, ¿no? Primero dice, los perfectos de camino. Y voy a explicar esto. Cuando se refiere a la palabra perfectos, esta palabra se usa en su raíz primaria como para describir la acción de completar. También si es usado como un sustantivo, se refiere a una integridad, se refiere a una verdad. Entonces, dando estas definiciones, nosotros podemos sacar por conclusión los que son íntegros de camino. ¿Y qué es íntegro? Completo. Los que son completamente, ¿pero qué? ¿Completamente qué? La palabra se refiere a una como
una perfección, una compleción, no sé si se dice así, pero moral. Es también esta palabra, alguien intachable, alguien que no se puede corromper por medios humanos. O sea, si alguien te ve allá en el Oxxo, allá por la calle, y te encuentra y tú platicas con él y tú tienes una experiencia, tanto con los más íntimos que tú, los más íntimos de tus familiares o amigos, o los que no te conocen, realmente esto significa que tu vida refleja algo que nadie te puede reprochar, nada. Ni en tu vida social, ni en tu vida, por así decirlo, religiosa, y ni siquiera en tu vida familiar. Nadie te puede hacer ningún reproche por las actitudes que tú haces, sino que cada una de las acciones y actitudes que uno toma son rectas, son buenas. Difícil, ¿no? Pero vamos a seguir viendo. Cuando se refiere a la palabra camino, nosotros sabemos qué tipo de cosas está diciendo aquí, así que no voy a explicar mucho de esto. El camino también se puede referir a la vida. Muchos también lo usamos en el español, ¿no? El camino de mi vida. ¿Cómo lo he llevado a cabo? Entonces, pero podemos ver que en este mismo versículo usa camino y andar para que la idea quede bien completada. Las dos tienen que ver con cómo vives. Primeramente, el camino, tu vida, intachable. Pero el andar se refiere a tu estilo de vida, cómo te mueves, cómo piensas, cómo haces las cosas. Entonces, estos se complementan y se intensifican mientras va avanzando en el pasaje, ¿sí? Entonces, los perfectos de camino se identifican más abajo ahí. Dice, los que andan en la ley de Jehová. Ahora, muchas veces se toma la Biblia, se toman sus enseñanzas, se toman sus doctrinas como un mero asentamiento intelectual. Muchos conocen acerca de la Biblia, muchos conocen acerca de las doctrinas más difíciles que hay, por así decirlo, ¿no? Conocen, si tú le preguntas una pregunta teológica, te responde de una manera tan profunda, tan exacta, que tú te quedas sorprendido. Pero no se está refiriendo este pasaje, no se está refiriendo a que tú conozcas mucho acerca de la Biblia. No. ¿Qué es la palabra que usa? Andar. Que tú vas a vivir la ley. Tú vas a vivir la palabra de Dios. A esto se refiere esto. Y además de este énfasis que se pone, da la respuesta a en qué debemos andar, en qué debemos... otra cosa. Cuando dice esta, creo que es proposición, ¿no? En. La proposición en. Haz de cuenta que está enfatizando. Tú estás adentro. Estás andando en ese estilo de vida. ¿Sí me explico? En otras palabras, como le decía a otros también, sumergirse dentro. Eso podemos entender por medio de eso, ¿no? Entonces, los perfectos de camino son los que se sumergen, son los que tienen el estilo de vida conforme a la ley de Jehová. ¿Ok? Ahora, un aspecto acerca de esta palabra ley. Ahora, vamos a explicar más o menos acerca de qué se refiere. Se refiere a dos cosas y una tercera es un dato que es muy interesante. La primera se refiere simplemente al Pentateuco, se refiere a la ley en sí, ¿okay? Los 5 primeros libros, los primeros libros de la ley. Torah es la palabra, ¿no? Esta ley también, ¿a qué se refiere? Se refiere a no tomando en cuenta tanto Génesis, Levítico y Números, sino más bien enfatizando acerca de la ley moral del Éxodo y la ley moral del Deuteronomio, que se vuelve a repetir a la generación que seguía, ¿no? Después de los que murieron en el desierto.
Ya sabemos más o menos la historia, ¿no? Y debemos enfatizar esto, que estas personas andan sumergidas en una vida perfectamente moral. Él simplemente está enfatizando eso. Ahora, otra cosa que se refiere a la ley es el Antiguo Testamento por completo. ¿Sí? Esta palabra ley se refiere a una forma también general. Y esta interpretación es dada por pues, el que ya les dije, Steve Lawson, que dice que tiene una interpretación estrecha y una interpretación más general. La estrecha es de la ley del Pentateuco y la general es todo el Antiguo Testamento, o sea, todo lo que dice el Antiguo Testamento, que se resume en Cristo, y ya después vamos a hablar de eso, es un solo cumplimiento de Él. O sea, es alguien que se sumerge tanto en la palabra, que lleva a cabo las cosas que dice Dios que haga y las cosas que dice que no hagamos. ¿Okay? Creo que quedó explicado, creo que, como le decía a unas muchachas ayer, creo que expliqué de más, ¿no? Entonces, los que andan en la ley, ya sabemos. Y otro tercer punto más interesante es esta palabra también se usa específicamente en el pasaje de Levítico. ¿Sí? Esta palabra se refiere a cómo andaban los sacerdotes. Sabemos que en el libro de Levítico, vemos cómo se llevaban a cabo los sacrificios, cómo ellos tenían que mantenerse puros, qué animales no debían tocar, que sí, hasta en una forma más íntima es así, ¿no? Hablando de los flujos, ¿no? Tanto del hombre como de la mujer. ¿Cómo es tan específico Dios con su pueblo para mantenerlos puros? En esta ocasión, en cuanto a la salud. Pero vamos a interpretarlo de esta manera, simplemente para que vaya trabajando en nuestras mentes. Así como en Levítico se expresa tan claramente la pureza y la santidad de nuestro Dios y cómo quería Dios a su pueblo, es como nosotros debemos de llevarla a cabo. Ahora, no lo quiero decir tan general. Fíjense cómo todo representaba la pureza y representaba como un advenimiento, se dice, o la venida de nuestro Señor Jesucristo. La obra de Él está concisamente explicada en el libro de Levítico. ¿Sí? Entonces, el libro de Levítico nos expresa, como ya les dije, la pureza y la santidad. Y es el estilo de vida que debe de vivir estos que son perfectos en camino. De una manera pura, de una manera santa. Y ahora, no quiero irme mucho por acá, pero a ver, ¿qué se refiere la palabra pura? Pues fácilmente se refiere a alguien que está limpio completamente, ¿no? No solo en el cuerpo, sino en su alma. ¿Y santidad, a qué se refiere esto? El ser santo se refiere, en una definición corta, ser apartado del mal, pero ser apartado para Dios. ¿Sí? Pero también expresa el ser únicos en este mundo. Porque cuando se refiere a nuestro Dios, me preguntaba yo, ¿cómo puede Dios santificarse a sí mismo? O sea, me dio vuelta eso. Y la palabra en sí, también, cuando dice que es estar apartado, Él trasciende todo. Nuestro Dios trasciende todo aspecto, tanto en nuestras mentes como en nuestras acciones. Él es perfecto. Y es lo que tenemos que comprender, que esa palabra apartado, eso significa. ¿Sí? Y así mismo quiere que estemos apartados de todo el sistema mundanal, de todo pecado, para ser verdaderamente su pueblo. Y quien no vive así, realmente se tuviera que poner en duda su profesión de cristiano o su profesión de que usted sigue a Dios. ¿Ok? Y ya expliqué más o menos acerca de la palabra Jehová, ¿no? Miguel ya explicó en la vez pasada acerca de la palabra Jehová.
que es el ser existente y perfecto, ¿no? El que existe en sí mismo y que es eterno, trasciende todo, tiempo, el espacio, todo, como les acabo de decir. Ahora, en cuanto a esta bienaventuranza, pasamos, como diría Lawson, pasamos el primer guardia de la puerta. Vamos a ver el segundo ahora. Y de una manera más corta porque no me va a alcanzar el tiempo. Dice, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Ahora, vamos a tomar en cuenta que repite otra vez, bienaventurados. Lo que quiere enfatizar el autor es que estas personas son verdaderamente felices. Pues quiere que los que están leyendo, los que están oyendo, de verdad crean que ellos son plenamente felices. ¿Sí? Y son los únicos que son felices. No hay otro tipo de felicidad, no hay otro medio, sino solamente esto. ¿Ok? Enfatiza entonces esta dicha, este tipo de personas. Y ahora enfatiza otras dos características que salen de la segunda, los que andan en la ley de Jehová. Haz de cuenta, imagínense, los que andan en la ley de Jehová, salen estas dos afirmaciones de esa expresión. Primeramente, los que guardan sus testimonios. Los que guardan sus testimonios. La palabra guardar, para que se lo imaginen, ¿no? Quiero que se lo imaginen. La palabra guardar se refiere a que uno sea observador. No solo observador, perdón, se puede traducir como observar, mejor dicho. Pero no solo una observación como que, qué bonita tu carguada. No, ese tipo de observación no, o sea, una observación superficial no. Sino más bien una observación como de una atalaya, ¿sí? Como de alguien que está protegiendo cierta cosa. Los atalayas de la ciudad estaban al cuidado de la ciudad, y si él no daba la voz de que venía el enemigo, era muy probable, casi absoluto, que se perdiera la ciudad, porque iban a agarrarlos desprevenidos. Otra cosa que se puede usar para esta palabra observar es acerca de lo como se usa en el versículo 9, cuando dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Son palabras diferentes. Esta se enfatiza más observar, y esta en el versículo 9 es cercar, ¿sí? Pero se puede dar a entender que observar a un cierto cultivo, a una cierta, ¿cómo se dice? Cosecha, que era muy importante que se guardara, porque podían llegar las fieras a mordisquear ahí los frutos y podían echar a perder todo, ¿no? Tanto trabajo y tanto esfuerzo por nada, ¿no? Entonces, estos atalayas estaban allí para llevar a cabo su tarea. Si no estaban allí, fracasaba todo. Y en cuanto a nosotros, Cristian, me hablas de atalaya, no me dices qué debo de hacer. Yo creo que se sobreentiende, pero lo voy a enfatizar. Quiere decir que la palabra en la cual andamos, la que guardamos en el corazón, la que está aquí, cuando ustedes están escuchando aquí, la palabra de Dios está entrando en sus oídos, pero hay veces que no lo bajan al corazón, simplemente se queda aquí. Y dicen, qué interesante lo que dijo, pero no se baja al corazón para tomar acción. Y eso es lo malo, lo que dice Santiago. No lo voy a leer, pero de ser hacedores de la palabra, ¿no? Y no tan solo oidores. A esto se refiere, ¿ok? Cuando nosotros observamos la palabra de Dios que entra en nuestro corazón, es como al entrar la palabra, nosotros estamos como los atalayas viendo si no viene un peligro que echa a perder la cosecha dentro de nosotros, que echa a perder la ciudad que estamos protegiendo aquí, ¿ok? Si dejamos entrar las cosas por nuestros ojos o nuestros oídos o nuestra boca, de nuestra boca salen cosas malas. O sea, esta palabra que hay dentro de nosotros
se va a echar a perder en cierta manera. Va a quedar aquí, ¿no? Pero se va a echar a perder porque nos vamos a envanecer. Y como esto no lo dice así la Biblia, pero es lo que algunos dicen, como que se sienten como bien salados. No, salados no, entumidos. Como que ya no tienen el gozo de su salvación. Como que ya no se regocijan en lo que Dios nos ha dejado. ¿Sí? Esto pasa cuando nosotros no andamos observando que entra por nuestros ojos, que entra por nuestros oídos. Y a decir, lo que entra en nuestras bocas, pero eso no. Está bien. Al menos que, pues, si ya lo hacen mucho, pues hay que tener cuidado también con la salud, ¿no? Ahora, ¿qué debemos de observar? Creo que nomás voy a terminar diciendo esto, ¿no? ¿Qué debemos de guardar? Los testimonios de nuestro Dios. Ahora, hemos escuchado que son sinónimos de mandamientos, de estatutos, de mandatos, sí, pero esta palabra enfatiza más lo que Dios habla, ¿sí? Cuando uno testifica, ¿qué está haciendo? Está hablando algo que cree y que quiere que otros conozcan, ¿sí? Se llevan a cabo en los juicios, se lleva a cabo pues cuando evangelizamos también. Pero aquí Dios está testificando, Dios está diciendo las cosas. Entonces, lo voy a parafrasear, porque no tenía escrito aquí, pero cuando dice, ya me acordé del versículo, en Isaías, ¿no? En Isaías 1. Una corta referencia. Cuando dice, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Es lo que está diciendo aquí. Que caen los cielos, o sea, óiganlo, pongan atención. Tierra, tú también, quiero que sean mis testigos. Pero callen, porque va a hablar el Dios eterno, va a hablar Jehová. ¿Cuántas veces nosotros andamos escuchando aquí las predicaciones o las capillas y realmente estamos en otro lugar? Está hablando Dios aquí. Y es algo que se nos olvida tan rápidamente. Que nos está hablando Dios y no, Cristian, José Jesús, Miguel. Exacto. No, está hablando Dios por medio de nosotros. Somos un medio simplemente. Y cuando observamos lo que Él testificó, lo que Él nos testificó por medio de su palabra, por medio de las Escrituras, nosotros al leerla o al escucharla tenemos que estar atentos a ella, porque Dios habla y Él quiere ser escuchado. Ya por último, la última cosa que dice aquí, y con todo el corazón le buscan, dice. Cuando nosotros andamos en la ley de Jehová, cuando nosotros protegemos sus testimonios dentro de nosotros, va a dar por ende que vamos a ser perfectos en nuestra forma de vida. Pero además, porque la ley y las Escrituras expresan todos los atributos de Dios, toda su obra, lo que hizo con nosotros, ¿sí? Y al ver esto, al ver lo que Él expresa en esta palabra tan hermosa, entonces nosotros vamos a buscar el autor de esas palabras. ¿Por qué? Porque vamos a quedar sorprendidos y nada nos va a detener. Esa gracia irresistible, creo que se llama, ¿no? No podemos resistir su gracia. Y además de eso, los que creen en Él no pueden resistir el escuchar, el actuar como Dios quiere que actuemos. Entonces, ellos le van a buscar, no un simple buscar así como que un día voy a ver ahí por encimita, ok, regreso el siguiente día para ver qué pasa. No, es un tipo de búsqueda diligente, como cuando habla Pablo en la carta de Colosenses.
Buscar, un mandato, es buscar enteramente, día y noche, cada hora, cada minuto. Buscar, buscar, buscar. Y a esto se refiere esta palabra, el día de hoy. Ahora, ¿a qué quiero llegar con todo esto? ¿A qué quiere llegar Dios, mejor dicho, con esto? Primeramente, es un regocijo que nosotros vivamos de esta manera. Pero si no estamos viviendo de esta manera, no somos bienaventurados. Dios nos da a favor de nosotros. Entonces no vamos a ser satisfechos, no vamos a estar satisfechos en Él, ni en lo que dice, ni en lo que habla. Vamos a leer la Biblia como cualquier otro libro. Vamos a escuchar las predicaciones como cualquier otro sermón. Y vamos... No me gusta usar esta expresión, pero yo creo que ha entendido la idea si la uso. O sea, vamos a... no, pero no la uso. Que enfriarnos iba a decir. Pero vamos a alejarnos, ¿no?, de lo que Él dice. Y nos va a quitar el interés, esa actitud. Entonces, ¿cuál es el mandato de Dios aquí? Observen sus vidas. Miren si están actuando de esta manera. ¿Son perfectos en camino? ¿Son íntegros? ¿Tienen verdad en su corazón? ¿Están guardando sus testimonios? ¿Andan conforme a la palabra de Dios? Y por eso buscan a ese Dios que fue el autor de esta ley. Pues esta palabra les da Dios el día de hoy. Y vamos a orar para que quede sentado. Bendito Señor, te doy gracias porque eres bueno con nosotros.